Saludos cordiales. La siguiente presentación será llevada a cabo por mi persona, Sharon Bertucci, y mis compañeras Carlani Cifontes y Gabriela Risotto, estudiantes del cuarto año de Medicina Veterinaria de la UCLA, donde expondremos las patologías del aparato reproductor en hembras y en machos en animales domésticos. A continuación, mi persona les estará exponiendo sobre las patologías congénitas en el aparato reproductor masculino y femenino. El hipogonadismo se considera cuando las gónadas no alcanzan un desarrollo completo y por lo tanto van a tener una disfunción. Esto se puede presentar de forma unilateral o bilateral. En el caso de las hembras se va a denominar hipoplasia ovárica y en el caso de los machos hipoplasia testicular. La etiología se debe a la presencia de uno, en el caso de las hembras, o dos, en el caso de los machos, genes recesivos con penetración incompleta y una expresión variable. La hipoplasia ovárica, cuando se presenta de forma unilateral, las hembras van a presentar un ciclo normal, pero no se consideran aptas como reproductoras, ya que es un gen hereditario. En el caso de bilateral van a tener una vulva, un útero y una glándula mamaria en estado juvenil, es decir, poco desarrollado. Se considera un efecto hereditario que va a estar limitado al sexo. Va a afectar a todas las especies, pero específicamente o con mayor incidencia en las vacas. Los signos clínicos están asociados a pelajes blancos, hembras con pelajes blancos. El desarrollo físico va a ser de tamaño grande, extremidades largas, cadera estrecha y pezones poco desarrollados. No van a presentar el ciclo estral en el caso cuando se presenta de forma bilateral. Y va a haber mayor incidencia en el ovario izquierdo cuando se presenta de forma unilateral. La hipoplasia testicular se determina como un desarrollo incompleto o imperfecto de los testículos. Mayormente ocurre en bovinos, caprinos y cerdos. Se consideran subfértiles porque aún presentan líbido. Entre los signos clínicos vamos a tener testículos reducidos de tamaño y con deficiente producción de espermatozoides en la evaluación andrológica. Histológicamente va a haber una ausencia del epitelio germinativo en el testículo. Va a haber el examen seminal, baja motilidad, baja concentración espermática y alteraciones morfológicas en los espermatozoides. El diagnóstico va a ser mediante la medición testicular y una evaluación andrológica. Y el control va a ser medir el perímetro escrotal, compararlo con las de su especie y evitar estos machos que posean estos defectos testiculares macroscópicos como reproductores. La aplasia segmentaria de los conductos de Müller ocurre en el caso de las hembras. Se considera la ausencia de una o varias partes de los órganos tubulares del aparato reproductor femenino. Se presenta una falta en la apertura hacia el seno urogenital, provocando una atresia o una estenosis en alguna parte del canal del útero o cérvico-vaginal. Presenta con mayor incidencia en vacas y en cerdas y está asociado a una alta consanguinidad. Este puede presentarse desde una constricción en los casos leves, constricción del himen con un engrosamiento de él, o a una ausencia en la parte craneal de la vagina en el cervix, afectando el cervix, cuerpo y parte de los cuernos uterinos. En el caso de los cuernos uterinos puede haber, se puede enquistar el ápice del cuerpo formando una mucómetra, o puede presentarse una aplasia total que se le conoce como útero en unicornio. La aplasia segmentaria de los conductos de Wolf, en el caso de los machos, se considera como un desarrollo incompleto o imperfecto de cualquier parte del órgano. Puede ser del epidídimo, conductos deferentes o las ampollas. Este puede presentarse de forma unilateral o bilateral. Este se diagnostica mediante un aumento de volumen del epidídimo por la formación de un granuloma espermático que va a estar proximal al sitio afectado por esta aplasia. El hermafroditismo es caracterizado por los cambios anatómicos que ocurren de forma congénita que dificultan la clasificación del sexo una vez que nace el animal. Existen dos tipos, el verdadero y el pseudohermafroditismo. En el verdadero, las gónadas, una o ambas a nivel histológico, van a tener tejido ovárico y testicular, y esto se le conoce como ovotestes, o van a obtener un ovario y un testículo, uno de cada uno.
En el estudio de la cromatina sexual en estos animales van a ser hembras modificadas. Se considera un defecto genético, va a presentar fenotipo femenino y van a ser estériles. En el caso de los pseudohermafroditas van a tener gónadas de un sexo y los órganos reproductivos accesorios van a ser del sexo contrario. Se va a determinar si va a ser femenino o masculino dependiendo de las gónadas que estos tengan. El pseudohermafrodita masculino van a tener los genitales externos de hembra y van a tener características de ambos sexos. En el caso de que presenten testículos, no van a tener epidídimo y son animales estériles. Van a tener un comportamiento sexual masculino y genéticamente van a ser XX, es decir, hembra. El pseudohermafroditismo femenino van a tener las gónadas femeninas y esto se origina por una exposición a andrógenas durante la vida fetal del animal. La apariencia externa va a ser masculina y va a tener puede tener alteraciones adrenales o fallas en la esteroidogénesis. Frimartinismo. También se le conoce como vaquilla estéril. Afecta mayormente ovinos, caprinos y suinos. Esto es producto de una becerra de gestación gemelar en la que el otro producto va a ser un macho y la hembra va a ser afectada en el desarrollo de sus órganos genitales. Su origen es por el adosamiento que hay de las dos placentas de los productos, confusión y anastomosis de los vasos coriolantoideos. Va a haber una comunicación en la circulación sanguínea y por lo tanto va a haber intercambio en las células y en las hormonas. Entre el intercambio vamos a tener eritrocitos, células de la línea blanca, células primitivas del sexo masculino, es decir, las XY, vamos a tener andrógenos testiculares y hormona anti-Müller. Las gónadas van a ser indiferenciadas, pero van a tener más aspecto hacia testículos. Va a presentar un útero rudimentario, pequeño e incompleto. A veces no presenta ni cervix ni vagina, o la vagina suele ser corta. La vulva va a presentar un mechón de pelos en la hendidura vulvar y no va a tener ciclos estrales en la etapa de su pubertad. Va a tener una ubre pequeña, poco desarrollada y va a tener un aspecto externo de masculino, de macho. Muy buen día, mi nombre es Gabriela Risotto y yo les vengo a hablar acerca de las lesiones adquiridas en el tracto genital de la hembra. Comenzamos con la vulvovaginitis. La vulvovaginitis es una infección pustular la cual es ocasionada por una infección venérea y que por supuesto causa una infertilidad de manera temporal. Las causas, como la indiqué, una enfermedad de transmisión sexual o por productos patógenos dentro de la vagina. Cabe destacar que entre los signos clínicos vamos a encontrar segregación seropurulenta, inflamación y excreción de ciertas sustancias extrañas fuera de la vagina. Con respecto al tratamiento de la misma, se utilizaría amonio cuaternario que se aplicaría durante 7 semanas y también tratamiento antibiótico. Ahora bien, con respecto a la neumovagina, consiste en una patología que se encuentra en el tracto genital de la hembra, muy común en yeguas, la cual es un acumulo de aire en la cavidad vaginal y esto puede ser por una alteración de la anatomía de la misma, de la estructura. Por ende, esto va a consistir o es ocasionado por el número de partos o en el momento de la reproducción, bien sea natural o de manera artificial. Cabe destacar que los signos clínicos de la misma van a consistir en que el animal va a tener muy común abortos, segregación de sustancias mucosas en la vagina y que por supuesto se va a visualizar un agrandamiento. Con respecto al tratamiento de la misma, es un tratamiento quirúrgico el cual va a consistir en la unión de esos labios o de todas esas zonas que se encuentren separadas y tomar suturas de las mismas para volver a conectar ciertas cuestiones. Ahora bien, con respecto a la urovagina, consiste en una patología ginecológica que se va a caracterizar por el acúmulo de orina en las cavidades que
que normalmente no deben estar ocupando. Por ejemplo, va a estar ocupando la porción más ventral de la vagina. Por ende, entre las causas de esta misma puede ser por número de parto, problemas al momento de la monta o de la inseminación artificial. Con respecto a los signos clínicos de la misma, se va a observar la orina dentro de la cavidad ventral de la vagina y por supuesto el animal va a tener una polidicsia. Con respecto al tratamiento de la misma, puede haber una prolongación de la uretra, por supuesto, y también un tratamiento quirúrgico. Ahora bien, con respecto a la cervicitis, es una patología en la cual consiste la inflamación que se extiende desde el cervix hasta el interior del útero. Se extiende toda esa inflamación y por ende es lo que puede causarme ciertos patógenos extraños, patógenos más que todo bacterianos. Con respecto a los signos clínicos, se va a observar, como se visualiza la imagen, inflamado toda la zona de lo que se extiende a todo el cervix y todo eso. Ahora bien, con respecto al tratamiento de la misma, es con antibiótico-terapia. Ahora bien, con respecto a la endometritis-metritis, es una inflamación causada de manera secundaria por ciertos patógenos bacterianos. Esto normalmente es causado de manera posparto o por abortos. Cabe destacar que la metritis es una infección causada por el acúmulo de ciertos patógenos que se encuentran en la pared vaginal. Por ende, los signos clínicos de ambas son muy similares y hay que saber distinguir uno de otro. Por ejemplo, se va a encontrar la segregación seropurulenta o sanguinolenta, se va a observar el animal con inapetencia y por supuesto va a haber un foco infeccioso bastante marcado. Cabe destacar que el tratamiento de la misma va a consistir en antibiótico-terapia. Ahora bien, con respecto a las infecciones uterinas posparto, estas son muy comunes. Posteriormente la hembra para a la cría. Es por ello que normalmente estos son problemas de asexia, de higiene que se tenga al momento del manejo o manipulación de la hembra al momento del parto. Por ello, estas infecciones son debido a una contaminación que sucede dentro del tracto genital de la hembra, que es causado por estos patógenos que van a llegar al útero o a todo el tracto genital. Ahora bien, con respecto a los signos clínicos, se puede encontrar que la hembra puede presentar fiebre, inapetencia, presenta segregación, bien sea sanguinolenta o seropurulenta, y por supuesto el tratamiento que pueda buscarse para el mismo pudiera ser o es antibiótico-terapia pues para estas infecciones. Por supuesto habría que estudiar qué tipo de patógeno se encuentra para utilizar un antibiótico de manera específica. Ahora bien, con respecto a lo que se denomina la piómetra, es una infección bastante crónica que se debe al acúmulo de pus dentro del lumen de la vagina. Es por ello que esta es más común en caninos, pues, en todas las especies, pero las más afectadas son los caninos y los felinos, y esta es causada por esos agentes patógenos que van a llegar al útero. Con respecto a los signos clínicos, se va a encontrar segregación seropurulenta o sanguinolenta, va a haber fiebre, puede presentarse episodios de contaminación alrededor de la zona, puesto que el animal va a encontrarse bastante desanimado y por supuesto va a haber una letargia dentro del animal. Con respecto al tratamiento de la misma, quirúrgico, de manera prioritaria, a modo de que se pueda salvar y resguardar la vida de la mascota. Con respecto a, para finalizar, la salpingitis, con respecto a la salpingitis, esta es una patología la cual consiste en la inflamación del oviducto y puede ocurrir en todas las especies, más sin embargo la especie más predominante de esta patología es la vaca. Es por ello que los signos de
de esta patología va a consistir en que se va a encontrar una inflamación, una irritación bastante marcada y puede haber abortos, se puede observar inclusive hasta infertilidad. Con respecto al tratamiento de la misma, va a consistir en antibiótico-terapia. Y por último, encontramos la ooforitis, la cual consiste en una inflamación del ovario, la cual es debido a ciertas bacterias como lo es la salmonela, esta misma la causa, y por supuesto esto va a implicar ciertas disyuntivas o negatividades al momento de la severidad que presenta esta patología. El tratamiento de la misma, por ende, es un tratamiento quirúrgico. Tomando en cuenta entonces que existen dos tipos o dos subdivisiones de esta patología, la cual va a consistir en tipo fibrinosa y tipo purulenta. Dependiendo de cuál sea el tipo, se va a decidir cuál va a ser el tratamiento a aplicar. Bien, continuando con la temática, hablaremos acerca de las lesiones adquiridas en el tracto genital del macho. Es así como tenemos en cuenta que al ser adquiridos, estos derivan de la influencia de factores externos sobre el animal y no necesariamente son de índole congénita. En primer lugar, hablaremos acerca del hidrocele. El hidrocele representa una inflamación del escroto, la cual ocurre debido a la acumulación de líquido, específicamente líquido inflamatorio, en el recubrimiento delgado que recubre al testículo. Se diferencia del hematocele, que también es un tipo de inflamación del escroto, pero el líquido que está allí presente es específicamente sangre. A su vez, se diferencia del piocele, el cual es un hidrocele infectado. Es decir, que el piocele deriva de un proceso inflamatorio infeccioso principal, el cual deriva en un hidrocele y posteriormente, tras la migración bacteriana, se produce un piocele. Igualmente hablamos acerca del espermatocele dentro de esta categoría. El espermatocele es cuando se forma un quiste anormal en lo que es el escroto. Y esto dificulta tanto el funcionamiento anatómico como reproductivo del animal. Mencionamos también lo que es la orquitis. La orquitis es sencillamente la inflamación de los testículos. Esta puede ser uni o bilateral y puede derivarse de diversos factores como procesos de monta, malos manejos e incluso traumas. Hablamos también de la vesiculitis, que es la inflamación de las vesículas seminales. Esta específicamente ocurre, o normalmente ocurre, de forma adjunta a otras patologías, es decir, no ocurre casi de forma independiente, sino que casi necesariamente requiere de otro tipo de patologías como infecciones dentro del propio tracto urogenital, como la prostatitis y la uretritis. Ahora bien, hablamos de las neoplasias testiculares. Las neoplasias son nuevos crecimientos de tejidos, como ya se conoce. Estas pueden ser benignas o malignas, pueden ser uni o bilaterales, y dependiendo de esto se determinará la calidad o si ese animal sigue siendo apto reproductivamente. Entre los más comunes, específicamente en los bovinos y los perros, se encuentran los carcinomas de células escamosas y los tumores de las células de Leydig y los tumores de las células de Sertoli. Hablamos también de la prostatitis. La prostatitis es específicamente la inflamación de la próstata. Esta puede derivar o no en formaciones de neoplasias e incluso incurrir en la necesidad de un proceso quirúrgico, de la necesidad de realizar una cirugía debido a los desplazamientos que puede llegar a generar. Y bien, también deriva en otras afecciones, otras anomalías, como ya mencionamos, la vesiculitis. Hablamos también de lo que es la fimosis. La fimosis ocurre cuando el prepucio es muy estrecho y por sí mismo no se puede retraer sobre el glande. Igualmente, lo que es la parafimosis ocurre cuando el prepucio retraído no puede volver hacia adelante para cubrir el glande. Y se diferencia de la balantopostitis, porque la balantopostitis es específicamente cuando el propio prepucio y glande se encuentran inflamados. Estos tres últimos tienen la característica de que dificultan de manera directa el proceso de la monta y por ende la calidad reproductiva del animal. Mencionamos también la presencia de hematomas
en el pene. Esto ocurre normalmente por traumas, bien sea en el proceso de monta o de manejo del animal, y en él sencillamente ocurre la ruptura de las estructuras vasculares que se encuentran en este. Y bien, una de las más importantes a mencionar, de las anomalías más relevantes, es la degeneración testicular. Este es un proceso degenerativo el cual se caracteriza porque el tejido, valga la redundancia, se degenera. Y específicamente hay incluso necrosis de las células seminales. Entonces, esto genera un daño netamente directo sobre la calidad reproductiva del animal. Mencionamos entonces que esta puede ser tanto senil como parasitaria e incluso debido a procesos inflamatorios. Igualmente mencionamos las anomalías espermáticas. Estas ocurren específicamente debido a la calidad seminal del animal. Entre ellas se encuentra la impotencia generandi y la espermatogénesis imperfecta. Todos estos son de vital importancia para comprender el funcionamiento reproductivo del animal, y hay que tomar en cuenta que muchas de estas ocurren debido al manejo incorrecto por parte de quienes trabajan con estos animales, e inclusive por la utilización de determinados tipos de fármacos que pueden afectar su salud. Esta ha sido toda nuestra ponencia. Muchas gracias por su atención.